Buenas tardes. Continuamos con el tema de los grupos de conexión de transformadores trifásicos, indicando que están íntimamente ligados estos grupos de conexión con la manera de conectarse de los terminales, de los devanados de las bobinas. Vale decir que hay una relación directa entre el grupo de conexión que se forma con el esquema de conexión, que eso es un concepto diferente. El esquema de conexión, habíamos dicho que existen tres para transformadores trifásicos, que son el esquema estrella, el esquema delta y el esquema en zigzag. Hemos indicado, por otro lado, que existen grupos principales o fundamentales, que son los que se utilizan en la construcción de transformadores, y son además que se dividen en dos grupos, en los pares y en los impares. Los pares están formados por devanados del mismo tipo, tanto en alta como en baja. Por ejemplo, en alta estrella y en baja estrella, o en alta delta y en baja delta. Y los grupos impares se forman con esquemas de conexión distintos en alta y en baja, por ejemplo, estrella delta o delta estrella. En relación al esquema zigzag, mencioné que no lo íbamos a estudiar, que simplemente lo mencionábamos, que existe, pero que ya que son excepcionales los casos en que se utilizan estos esquemas de conexión, prácticamente no se encuentran en la práctica profesional. Bien, entonces ahora vamos a ver el método de determinación del grupo de conexión teórico. Entonces el método se llama el método del índice horario. Método del índice horario. Para la determinación del grupo de conexión. ¿En qué se basa este método? Este método se basa en la observación de un reloj analógico imaginario, donde, por ejemplo, en la circunferencia del reloj tenemos dos manillas. Una manilla es la manilla de los minutos. En general, en la construcción de los relojes analógicos, esta manilla es larga en comparación con una manilla pequeña, que es la manilla de horas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos la siguiente división en 12 horas. Y si observamos qué hora es en este reloj, podemos decir que son las 5 en punto, ¿verdad? Y entonces, si estuviésemos trabajando con los grupos de conexión, diríamos que el transformador pertenece al grupo de conexión 5. Entonces, no puede haber grupos de conexión que marquen, por ejemplo, 5 y 10, 5 y media, 6 y cuarto o cualquier otra hora arbitraria. No. Todos los grupos de conexión deberán marcar en el reloj un grupo que indique una hora exacta. Vale decir las 0 horas, las 3, las 5, las 7, etc. Entonces, siempre en punto. Siempre indicando la hora en punto, sin minutos. ¿Ya? En este caso tenemos las 5 en punto. Entonces el transformador se referiría al grupo 5 y así sucesivamente para los 12 grupos posibles, ya que este primer grupo correspondería a la hora 0. Entonces tendríamos 12 posibles horas que se pueden formar en el reloj, comenzando del 1 y terminando en el 0, o comenzando en el 0 y terminando en el 11. Como podemos observar, al dividir en 12 partes iguales la circunferencia, cada división equivale a 30 grados, ya que toda la circunferencia debe sumar 360 grados. Entonces, los grupos de conexión son números característicos
del desfase entre las fuerzas electromotrices de línea de alta y de baja tensión cada 30 grados, ¿De acuerdo? Entonces, veamos en qué consiste la formulación del método, haciendo un ejemplo. Ya, voy a tomar un ejemplo arbitrario, a ver, de aquí de los esquemas que tengo, vamos a tomar tomaremos el esquema estrella el estrella delta 11. Vamos a tomar el Y de 11. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuánto tendríamos que obtener entonces en el reloj? Tendríamos que tener las 11 en punto. Se puede dibujar aquí delta y aquí una estrella. ¿Ya? Los técnicos en las empresas manejan Y y la letra D mayúscula para indicar estrella delta. Muy bien, el esquema estrella delta es un esquema mixto, donde en la parte, digamos, este es un quebrado, el numerador indica la forma de conexión de las fases en el lado de alta tensión y tienen en el lado de baja, en la misma columna, una sobre otra para columnas comunes, se dibujan las bobinas o devanados correspondientes del lado de baja tensión. Bien, entonces en el lado de arriba tenemos una conexión estrella y la marcación la vamos a dejar como A, B y C. En el lado de abajo tenemos la conexión delta, donde los inicios de fase están conectados, están marcados como ABC, con minúsculas. ABC. Y la característica es que en una conexión delta, el inicio de una fase, por ejemplo de la A, corresponde también al final de la siguiente fase. El inicio de la fase B corresponde a la C y el inicio de la fase B corresponde a la fase A. De este modo. Muy bien, entonces el primer paso es dibujar el esquema de conexión, que ya lo tenemos acá. El segundo paso consiste en dibujar la fuerza electromotriz de fase, en cada fase, representándola con una flechita. Por ejemplo, y esto por convención, del final de la fase hacia el inicio. Del final de la fase hacia el inicio. Igualmente acá, del final de la fase hacia el inicio, del final de la fase hacia el inicio. Entonces, ¿qué son estas flechitas? Son las fuerzas electromotrices inducidas en los devanados, en las bobinas, en cada fase. A continuación, lo que debemos hacer es representar un diagrama vectorial de estas fuerzas electromotrices. Entonces, primero haremos esto con el diagrama vectorial del lado de alta tensión. Entonces, tenemos un vector desfasado en 120 grados del otro vector desfasado en 120 grados del otro vector. Este lo voy a poner simbolizando el vector inducido en la fase A, este en la fase B y este en la fase C.
Entonces, como es una conexión estrella, vamos a representar que sus inicios y finales, la cola, digamos así, del vector, de la flecha del vector, está conectada en una conexión estrella, de esta manera. Para el caso del lado de baja tensión, igualmente representamos un diagrama vectorial de la siguiente manera. Este sería el vector A, el B y el C. Muy bien, pero resulta que aquí en el lado de baja tensión debemos cuidar lo siguiente. La punta del vector en la fase A viene a tocar a la cola del vector en la fase B. Vale decir que esto debemos modificar de la siguiente manera. Dejamos el vector B vertical y el vector A, cuya punta está tocando la cola del vector B, lo desplazamos paralelamente a sí mismo, de modo que se note esa situación. Este es el vector A tocando la cola del vector B. Ahora, la punta del vector B, como podemos observar, a través de esta conexión toca la colita del vector C. Entonces, este vector C debemos desplazarlo paralelamente a sí mismo para que ocurra eso. Vale decir que la punta del vector B toque la cola del vector C. Y como podemos observar, la punta del vector C toca la cola del vector A. Entonces, de este modo obtenemos un triángulo de este tipo. Eso para el caso de las conexiones delta. ¿Ya? Para el caso de las conexiones estrella, lo dejamos tal como está. Muy bien, y a partir de esto, formamos los vectores de línea. Los vectores de línea. Por ejemplo, para el caso del vector, para el caso de la conexión estrella, simplemente lo que tenemos que hacer es unir las puntas de los vectores y obtenemos un triángulo de este tipo. Como en el lado del vector, o en el lado de baja, que está conectado en delta, ya tenemos un triángulo. Y además, conociendo que para la conexión delta, para B, en este caso delta, la fuerza electromotriz en línea es igual a la fuerza electromotriz en fase. ¿Ya? O sea, esto ya lo conocen, ¿verdad? En una conexión delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, en este caso el vector de fuerza electromotriz en línea también es igual al vector de fuerza electromotriz en fase. Y tomamos cualquiera de estos vectores. Por ejemplo, voy a tomar acá un vector que lo voy a dibujar paralelo. Quiero saber cuál es el vector entre las líneas A y B. Entonces, dibujo, voy a repasar esta línea y dibujo un vector entre A y B. ¿Ya? Entonces tengo que la fuerza electromotriz entre A y B, que sería esta, entre las líneas A y B. Y lo mismo busco aquí, en el lado de baja tensión. Entonces obtendría un vector de este modo, y esta sería la fuerza electromotriz entre vectores A y B.
¿De acuerdo? Ahora, estos vectores debemos trasladarlos a el reloj imaginario. ¿Bajo qué condición? La condición es que estos vectores de la fuerza electromotriz de línea del lado de alta tensión deberán estar siempre indicando a la hora en punto. Vale decir que si yo traslado esto, debo rotar, ¿no?, un cierto ángulo para hacer que el vector marque la hora en punto, o sea, las 0 horas. ¿Ya? Este sería entonces el vector AB de fuerza electromotriz de línea. Y ahora, este vector hay que trasladar al reloj imaginario haciendo un giro igual al que ha realizado este, para que no se modifique la diferencia de fase entre ambos vectores. Bien, como sabemos, en un triángulo con lados iguales, estos lados del triángulo están en 60, ¿verdad? Desfasados en 60, porque la suma tiene que dar 180. Entonces ya sabemos que aquí tenemos 60 grados. Y para ponerlo vertical, he tenido que recorrer 30 grados. 30 grados. Ahora, este vector también tiene que girar en el mismo sentido 30 grados para trasladar al reloj imaginario. Por lo tanto, este vector dibujado a 30 grados está acá. Este es el vector AB del lado de baja tensión. Bueno, yo debería haber dibujado inicialmente el reloj, ¿no? Más o menos por acá. Así. Ya. Entonces, ya tengo que he formado. He formado una hora donde tenemos que el reloj está marcando las 11 en punto. ¿Ya? Entonces, en esto se resume el método del índice horario para determinar el grupo de conexión del transformador. Entonces, voy a hacer un repaso. Para determinar el grupo de conexión teóricamente de un transformador, lo primero que debemos dibujar es su esquema de conexión. Entonces dibujamos. Si es estrella delta, pues dibujo una estrella porque en este quebrado el primer símbolo indica la forma de conexión del transformador en el lado de alta tensión. Pues dibujo una estrella. Y en el lado de baja tensión tenemos el delta. Dibujo el delta. A continuación, el segundo paso es representar las fuerzas electromotrices en la fase. Ya son vectores de fase. ¿Ya? Representados aquí con estas flechitas en color rojo. Este sería un primer paso. El segundo paso es representar estos mismos vectores desfasados uno de otro 120 grados. Acá he representado la fase A, la fase A, la fase B, la fase C. Por el lado de alta. Por el lado de baja, igualmente represento la fase A en fase con la fase A del lado de alta, la fase B con la misma fase, es decir, no hay desfase entre estos vectores, y la fase C paralelo a este vector, es decir, en la misma fase.
Pero en el lado del delta, si es que existiese en el esquema un delta, debemos obtener un triángulo. Y ese triángulo se obtiene mirando aquí estas flechitas. Decimos que la punta del vector en la fase A está coincidiendo con la cola del vector en la fase B. Entonces dejo la fase B vertical y desplazo la punta de este vector paralelamente a este mismo. No hay ningún cambio en la rotación y obtengo esta figura. Igualmente, la punta del vector B está como tocando la cola del vector C. Entonces, desplazo el vector C de modo que la punta del B le toque la cola y acá el vector C tocará la cola del vector A. Entonces, he obtenido un triángulo. A continuación, obtengo las fuerzas electromotrices ya en este caso de línea. Para ello, uno los extremos de los vectores de la estrella que se ha formado acá, uno sus extremos, A con B, B con C y C con A. Y represento uno solamente, uno. En este caso, la fuerza electromotriz entre las líneas A y B. Entonces, acá represento, acá lo he repasado con color rojo, represento el vector EAB. En un delta, sabemos que la fuerza electromotriz de línea es igual a la fuerza electromotriz de fase. Entonces, igualmente que en este he unido la punta de A con la B para obtener la fuerza electromotriz, uno la punta de A con la B y obtengo la fuerza electromotriz de línea del lado de baja tensión correspondiente a la fuerza electromotriz de línea del lado de alta tensión. A continuación, lo que se hace es desplazar este vector rotando de modo que coincida con las 0 horas. Entonces, como este está inclinado en un ángulo de 30, para que coincida con las 0 horas, estoy enderezando 30 grados. ¿Ya? Y a continuación desplazo este vector al reloj, pero girando el mismo número de grados que ha girado el vector del lado de alta. Este vector ha girado 30, por lo tanto, este vector girará 30 hacia allá. Y eso va a coincidir con una hora, que en este caso es la hora 11. Y con esto obtenemos que este transformador, tal como está conectado, tiene que corresponder al grupo 11, que es lo que quería demostrarse. ¿Verdad? Muy bien, ese es, en resumen, el método del índice horario que se puede realizar con cualquier grupo de conexión. A continuación, les daré un trabajo práctico para que ustedes puedan realizar como tarea en su domicilio. Las recomendaciones son que los gráficos los hagan en limpio, no como sea, no presentar cualquier borrador. Tienen que hacer con cuidado sus tareas. Ya, si no, yo no voy a revisar. Si son trabajos sucios, mal hechos, no los voy a revisar, les voy a poner directamente 0. Entonces tienen que ser trabajos bien hechos. Tampoco voy a aceptar trabajos copiados o bajados de internet. Ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Porque en internet hay mucha información, obviamente de ahí van a bajar y me lo van a presentar como si ustedes hubieran hecho. No, la cosa es que vayan haciendo cada uno de los grupos de conexión, entendiendo, si no, no va a quedar nada en su cabeza. Es fácil utilizar internet sin aprender nada. Tenemos una poderosísima herramienta que no la sabemos utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación va a ir la tarea. Esta clase ha sido grabada para que ustedes la puedan observar cuantas veces quieran y se las voy a transmitir en el enlace correspondiente. Buenas tardes.